Bienvenidos al curso de virología. En esta primera unidad veremos la introducción a este mundo de los virus. Como podemos ver, ¿dónde se encuentran los virus? Los virus están en todas partes, infectan todas las cosas vivas, respiramos, comemos y estamos con millones de virus todos los días. Llevamos partes de nuestros genomas virales como parte del material genético que hemos heredado de nuestros padres y que tenemos de generación en generación. Entonces, se encuentran en muchas partes. Para tener una idea de las dimensiones que los virus tienen en la naturaleza y en el medio en el cual nos desarrollamos, podemos considerar los siguientes aspectos. Recientemente se han descubierto una gran variedad de virus y en una cucharada, por ejemplo, de agua de mar hay 5 millones de partículas virales. En el agua hay más de 1 por 10 a la 18 bacteriófagos y aproximadamente un bacteriófago pesa 1 por 10 a la 15 gramos. Entonces, si consideramos o si tenemos que 10 a la 30 por 10 a la menos 15 es igual a 10 a la 17 gramos, la biomasa de todos esos virus excede por más de 1000 veces la biomasa de todos los elefantes del planeta. Es una gran cantidad. Ahora, si alineamos esos 10 a la 30 fagos, cabeza con cola, por ejemplo, aquí tenemos una imagen de un fago y podemos ver la cabeza y la cola, así como los receptores. Si alineáramos esas cabezas con cola, excederíamos los 200 millones de años luz y pues podríamos considerar que la galaxia más cercana es la Andrómeda y se encuentra a 2.5 millones de años luz. Es entonces una gran distancia. Ahora, en la cucharada de agua de mar hay 5 millones de partículas virales y esta diapositiva vemos una ballena y una partícula viral que corresponde a los Taysivirus. Por ejemplo, las ballenas tienen virus llamados Taysivirus, que son virus de RNA que provocan gastroenteritis y erupciones cutáneas en las ballenas. Los humanos somos susceptibles a estos Taysivirus, pero con patologías muy ligeras, y una ballena infectada excreta 10 a la 13 partículas virales por evacuación. Entonces, de ahí, bueno, que los virus se pueden extender y multiplicar muy abundantemente en el mar. Otra aproximación es que en el mundo hay 10 a la 16 genomas de HIV y actualmente hay alrededor de únicamente 20 retrovirales distintos. Entonces, en los 10 a las 16 genomas ya hay mutaciones a esos 20 medicamentos. Por eso es que algunos retrovirales para HIV son inespecíficos o son inefectivos para esta infección. Afortunadamente, la mayoría de los virus que nos infectan no tienen impacto sobre la salud humana. Eso es bueno porque en la naturaleza ya vimos que hay una gran cantidad, sin embargo, los que causan patologías no son la mayoría, como veremos en unidades posteriores. ¿Por qué no causan una patología en los humanos o en los organismos o en todos los organismos? Bueno, porque tenemos un sistema inmunitario. La inmunidad entonces nos permite defendernos contra las infecciones virales, ya que continuamente estamos bombardeados por los virus. Además, bueno, la mayoría estamos infectados por estos entes infecciosos. Todos estamos infectados por virus de la herpes simple tipo 1, por ejemplo, y tipo 2, virus de la varicela zoster, citomegalovirus, virus de Epstein-Barr, herpes virus humanos, de algunas cepas típicas como 6, 7, 8. Una vez que somos infectados por alguno de estos virus, lo seremos de por vida y no podemos deshacernos de estas infecciones, puesto que se integran al genoma y se integran en el núcleo y pueden permanecer ahí a lo largo de la vida. Podemos decir que la mayoría de nosotros estamos infectados por al menos 2 de estos virus. Ahora, las secuencias integradas van desde genomas virales completos, denominados virus o retrovirus endógenos, hasta pequeñas fracciones del genoma. Consideramos que el 42% de nuestro DNA está compuesto por secuencias retrovirales. Al inicio les decía que tenemos o contamos con secuencias de virus ancestrales
que han sido heredadas de generación en generación, ya que alguna vez nuestros antecesores fueron infectados por cierto tipo de virus de RNA o de DNA que se integró al genoma. Cuando se secuenció el genoma del humano, se vio que hay similitud con ciertos retrovirus que se supone son de infecciones ancestrales, como les decía, que se han heredado. Sin embargo, no hay una hipótesis que diga el por qué estas secuencias han sido heredadas si no tienen una función particular dentro del genoma humano. También las bacterias se infectan por virus. Como les decía, no todos los virus nos enferman. 70 al 90% de la población mundial está infectada con virus de DNA de la familia de poliomavirus, virus JC. Sin embargo, si se tiene un sistema inmunológico saludable, no se tienen consecuencias de ningún tipo. Este virus JC se ha utilizado como marcador de la migración de los seres humanos a través del tiempo porque es uno de los virus más antiguos. Entonces, siguiendo el genoma en las diferentes especies, se determinó su origen en África y de ahí ha ido migrando y esparciéndose a lo largo del territorio del mundo, y a través de la secuenciación y seguimiento de su genoma en los diferentes microorganismos se ha determinado el origen, dónde nació esa cepa del virus JC y por ende el origen de la población humana. Hay virus buenos y hay virus malos. Los virus malos pues causan patología en los humanos o causan patologías en las plantas, en las bacterias o en los animales. Sin embargo, también hay virus buenos. Hay virus, un virus que se establece en una planta que crece bien a temperaturas superiores a los 50 grados centígrados. La capacidad de estas plantas para sobrevivir a altas temperaturas depende de que estén colonizados por un hongo y este a su vez esté infectado con un virus. Si se elimina el virus del hongo y se deja al hongo en la planta no sobrevive a esa temperatura. Y si se separa el hongo de la planta, el hongo no puede sobrevivir. Entonces es una colaboración entre el virus, el hongo y la planta que le permite sobrevivir a la planta a 55 grados centígrados utilizado en ambientes desérticos o ambientes donde la temperatura sube hasta esos niveles. Ahora que estamos estudiando los virus, nos damos cuenta de que los virus son increíblemente asombrosos. Tienen una estructura característica, están formados por macromoléculas. Sus niveles funcionales van desde átomos, moléculas, macromoléculas, y ya no forman organelos, que sería el siguiente nivel estructural, sino que se quedan únicamente en macromoléculas. Y con macromoléculas, sea de lípidos, de proteínas, de ácidos nucleicos, pueden utilizar esa maquinaria celular a la cual ingresan e infectan y multiplicarse, realizar una función como si fueran seres vivos sin necesidad de contar con organelos. Entonces podemos decir que los virus son bastante asombrosos independientemente de que si están vivos o si están no vivos o muertos o inanimados, ¿no? Ahora, la virología, viendo ya el concepto de virología, que es lo que abarca este curso, la virología se puede ver como una ciencia y como una filosofía. Es multidisciplinaria e integrativa. Lejos de ser un conjunto aislado de virus, enfermedades y genes, o bien moléculas mágicas o macromoléculas. Si lo abordamos desde el punto de vista molecular, podemos ver esas interacciones entre proteínas, ácidos nucleicos y componentes celulares para dar lugar a la replicación de los viriones. Los virus siguen una estrategia para asegurar su supervivencia que consiste básicamente en 3 puntos. Todos los virus empaquetan su genoma dentro de partículas que a su vez sirven para transmitir el genoma viral de un huésped a otro. En segundo lugar, el genoma viral contiene la información para iniciar y completar un ciclo infeccioso dentro de una célula susceptible y permisiva. Y número 3, todos los virus son capaces de establecerse en una población hospedera garantizando su supervivencia, es decir, la replicación. El virus únicamente lo que quiere llevar a cabo
es la replicación y la perpetuación de la especie, de su cepa como tal, del virus, independientemente de si tenga variaciones o permanezca invariable, siendo su genoma de ADN o ARN. Lo que quiere es replicar en partículas virales, utilizando el sistema energético, el sistema estructural de las células. También algo que ha adquirido o que tiene el virus es esa simplicidad. Todos los genomas virales son parásitos intracelulares obligados que solo pueden replicarse dentro de una célula. No se pueden replicar en ningún otro sistema más que en una célula. Y todos los virus pueden sintetizar el RNA mensajero para que éste sea traducido por los ribosomas de la célula infectada. Y todos los virus necesitan de la maquinaria de síntesis de proteínas para poder realizar esa estructura hacia RNA y poder sintetizar proteínas, que es el nivel estructural más importante del virus. Las proteínas unidas al genoma y unidas, si fuera el caso, a una membrana lipídica. Respecto a la biología molecular, como les decía, esa interacción entre macromoléculas, sean proteínas, lípidos o ácidos nucleicos, carbohidratos los dejamos a un lado porque están involucrados en metabolismo energético o balances de energía, lo cual utiliza de la célula. Entonces el virus básicamente está integrado por esas tres macromoléculas: proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. Muchos de los avances de la biología de los últimos 40 años derivan de estudios de infecciones virales. Estos estudios han identificado procesos que normalmente no ejecuta la célula huésped y que solo se activan cuando se encuentra infectada por virus. Entonces, el estudio de los virus ha sido muy importante porque nos ha permitido usarlos como herramienta para determinar las funciones de ciertos organelos que de otra manera, sin el uso de los virus, no hubiéramos podido determinar su función. Respecto al antropomorfismo de los virus, es decir, a veces vemos que los virus quieren hacer tal cosa, los virus lo que quieren es replicarse y ahí los estamos antropomorfizando, es decir, los virus no tienen intenciones, evolucionan, siempre están mutando, no piensan o contraatacan o se defienden, no tienen intenciones de eliminar al hombre ni de eliminar al hospedero, ya que se quedarían sin su medio de replicación. Y podemos decir que los virus sobreviven porque durante su replicación se producen un gran número de mutantes y la selección natural o la selección celular elimina a los mal adaptados, de tal forma que están evolucionando constantemente y sus grados de replicación en número permiten esa evolución tan rápida, de tal forma que cada año o cada temporada podemos tener cepas de virus diferentes, mutados y a su vez evolucionados. ¿Cuál es la relación de los virus y los humanos? Muchos de los virus, como ya dijimos, en la naturaleza no nos causan una patología. Son los menos los que nos causan patologías de los diferentes sistemas respiratorios, endocrinos, de la piel, hepáticos, gastrointestinales. Los humanos tardamos 9 meses en generar un nuevo individuo. Dice, nuestro material genético es de DNA. Y bueno, a diferencia de eso, los virus se reproducen muy rápido, incluso más rápido que las bacterias. Sus genomas buscan el equilibrio que les permite replicarse y mantenerse en el hospedero. Son el mejor modelo de la teoría de que sobrevive el más apto, puesto que su evolución es más rápida que cualquier otro ser vivo en la naturaleza. Si los virus son demasiado exitosos para su replicación y matan a sus hospederos, ellos mismos terminan eliminándose. Como les decía hace un momento, si ellos terminan con el hospedero, no tienen oportunidad de replicarse, pierden su hábitat, pierden esa maquinaria que les permite replicarse y van a desaparecer. Entonces, al virus, así decíamos del antropomorfismo, no les conviene eliminar a su hospedero. Si son, por el contrario, demasiado pasivos, sus huéspedes impiden su crecimiento y pueden llegar a ser eliminados por los mecanismos de defensa de la propia célula huésped. Entonces debe tener un equilibrio
donde ni sea tan agresivo ni sea tan pasivo que le permita ser eliminado. Debe tener un equilibrio y ese equilibrio se lo da la propia evolución, la propia forma de adaptarse a la célula a la cual está infectando. En este sentido, podemos encontrar diferentes artículos amarillistas que tachan a los virus como entes malignos que pueden infectar a las personas, causándoles la muerte, causando epidemias y catástrofes a nivel poblacional. Sin embargo, los virus, su objetivo es replicarse y perpetuar su especie. El hecho de que puedan actuar sobre los seres humanos es una consecuencia evolutiva y se debería ver como tal. Muchos de los modelos animales se aproximan a los modelos humanos, pero no siempre son extrapolables y los noticieros son muchas veces, como ya les mencioné, muy amarillistas y encontramos este tipo de artículos donde tachan a los virus como entes malignos. Por ejemplo, los científicos se han preocupado desde hace mucho tiempo en el virus de la gripe que tienen las aves de corral y las aves silvestres en Asia, ya que podrían evolucionar como amenaza para los seres humanos. Casi siempre defendemos la investigación científica sin restricciones y la publicación abierta de los resultados. Sin embargo, en este caso, parece que la investigación nunca debió haber sido llevada a cabo debido a que el daño potencial es catastrófico y los posibles beneficios son únicamente especulativos.
Dentro de los informes más recientes sobre la taxonomía de virus se tiene el número de 40.000 virus aislados de bacterias, plantas y animales, es decir, todos los virus que se pueden encontrar en la naturaleza están englobados en el Comité Internacional de Taxonomía de Virus. Están organizados en más de 2.284 especies, 6 órdenes, un orden sin clasificar, 349 géneros y 73 familias. Las relaciones evolutivas de los virus, a diferencia de otros organismos, no están totalmente claras, por eso es que hay algunas categorías que se consideran sin categorizar y constituyen un sistema diferente en el cual, a medida que se van encontrando características comunes con alguno de los órdenes o géneros, se integran a medida que se vayan caracterizando por sistemas analíticos más avanzados. Respecto a los estudios metagenómicos, la virología está en transición, está evolucionando desde experimentos individuales a ser una disciplina interdisciplinaria incluyendo la bioinformática, por ejemplo, el estudio metagenómico del lago limnopolar de la Antártida de agua dulce, donde en la primavera se descongela y hay agua corriente. Se ha revelado la presencia de casi 10.000 especies de virus de 12 diferentes familias, algunas de ellas completamente nuevas, es decir, conforme se avanza en la exploración o en la adquisición de nuevas tecnologías analíticas, podemos encontrar nuevas especies de virus y características consistentes a una u otra familia, a uno u otro orden. En las aguas residuales, por ejemplo, se purificaron viriones y se secuenciaron a partir de muestras de aguas residuales donde encontraron bacteriófagos, infectantes de plantas y mamíferos en gran proporción, donde la parte rosa de la gráfica muestra 596.146 secuencias desconocidas sin semejanzas con otros, y la parte azul que podemos ver en la gráfica corresponde a la población de bacterias, luego mamíferos y 8.000 virus ya conocidos, es decir, 596.000, más de 596.000 secuencias desconocidas adicionales a 8.000 virus conocidos. Es una idea de la proporción que seguimos todavía encontrando en situaciones que no se han explorado aún. 37.000 virus bacterianos, dice, al ser de aguas tratadas, son de desechos humanos, o sea que provienen del intestino de las propias personas. Se encuentran, sí, en un ambiente de aguas residuales, pero la fuente es efectivamente de desecho de los seres humanos. Ahora, en 1940 se demostró que el DNA es parte de las bacterias, no solo de los humanos. Luego se demostró en 1950 que también era parte de los virus. El genoma viral está formado por ácidos nucleicos y contiene la información necesaria para replicarse, formar nuevas partículas y propagarse. Esto es el código genético. El genoma de los virus está entonces integrado por ácidos nucleicos que pueden ser ácido desoxirribonucleico o ácido ribonucleico de todos los virus. Podemos mencionar como ejemplo el experimento de Alfred Hershey y Martha Chase, donde con marcaje radioactivo con azufre 35 u fósforo 32 se comprobó que el DNA del fago es el que se introduce y que genera las proteínas, como lo podemos ver en este esquema, donde se marca una proteína viral con azufre radioactivo, se realiza la infección, la cápside, que está compuesta por proteínas, se queda en la superficie de la bacteria, se crece, se infecta la bacteria, posteriormente ese genoma produce nuevos viriones y los excreta o los libera por medio de lisis bacteriana y el marcaje desaparece. ¿Por qué desaparece? Porque el azufre 32, que es el isótopo radioactivo que tenía marcado, no penetró en el interior de la bacteria y no fue conservado de la misma manera. En el otro caso, donde se marca con con fósforo radioactivo, el DNA viral marcado
está dentro del virión, se introduce a la bacteria con el genoma marcado replica a nuevas partículas virales que al liberarse lo hacen integrando parte del genoma marcado hacia los viriones nacientes. Es un experimento que nos dice cómo el material genético y las estructuras de los viriones se conservan o no se conservan, ingresan o no ingresan a la estructura bacteriana. Hechos claves para el entendimiento de estos sistemas de replicación: podemos encontrar que todos los genomas virales deben ser transcritos a RNA mensajero y así poder ser traducidos por los ribosomas de la célula hospedera. Todos los virus del planeta siguen esta regla y hasta la fecha no existe ninguna excepción. Es decir, todos siguen el dogma central de la biología, que es desde ácidos nucleicos hasta proteínas. Pese a que hay miles de virus diferentes, solamente existe un número finito de genomas virales. Solo hay 6 tipos de genomas. Eso es algo que se encuentra en la naturaleza, que es invariable y que podríamos considerarlo como una ley, que todos los genomas virales corresponden a únicamente 7 tipos de genomas virales. Respecto a estos genomas virales formados por ácidos nucleicos, tenemos que hay una gran variedad de estrategias de replicación, pero todas ellas pasan por la síntesis de RNA. RNA que posteriormente se va a convertir a proteínas a través de RNA mensajero leído por los ribosomas. Mismo mecanismo que siguen las células para crear proteínas. David Baltimore utilizó la importancia del RNA o reconoció la importancia del RNA mensajero para caracterizar la variabilidad de genomas virales. Puso el RNA mensajero en el centro, como podemos ver en la imagen, y los demás ácidos nucleicos a su alrededor. En esta imagen agrandada podemos ver el RNA mensajero en el centro del esquema y los diferentes tipos, desde DNA de doble cadena, DNA de cadena sencilla, DNA de cadena sencilla pero fragmentado, RNA de doble cadena, RNA negativo de cadena sencilla, RNA positivo de cadena sencilla que se convierte en RNA negativo y posteriormente funciona como RNA mensajero. Si podemos observar, este RNA mensajero es el mismo que el RNA de cadena positiva de cadena sencilla, pero antes de ese sistema tuvo que convertirse en RNA de cadena negativa y RNA de cadena positiva que retrotranscribe a DNA de cadena negativa, posteriormente se complementa hacia doble cadena y finalmente transcribe hacia un RNA mensajero del cual se sintetizan todas las proteínas necesarias para la traducción celular que dará lugar a proteínas virales. Entonces, ¿cuáles son esas 6 clases de genoma viral? DNA de doble cadena, DNA de doble cadena con huecos o sistemas vacíos dentro de ese DNA de doble cadena, DNA de cadena sencilla, RNA de doble cadena, RNA de cadena sencilla con polaridad positiva y RNA de cadena sencilla con polaridad negativa. El RNA mensajero de polaridad positiva o RNA-M es traducida directamente en los ribosomas. El RNA mensajero de polaridad negativa o RNA negativo es una cadena complementaria a la cadena positiva y no se traduce, requiere pasar por RNA mensajero de cadena positiva. Si el genoma es de DNA de doble cadena, es solo un paso para llegar al RNA mensajero. Si hay RNA de cadena positiva, se requiere un paso, que es formar RNA de cadena negativa y luego RNA de cadena positiva directamente.
porque el RNA de cadena positiva no puede ser copiado por sí mismo para ser RNA mensajero directamente. Necesita pasar por RNA negativo para servir como molde para RNA mensajero efectivo para la síntesis de proteínas. En su clasificación están involucrados la célula huésped, si son plantas, animales, hongos o bacterias, la morfología, si tiene determinada geometría, componentes lipídicos, proteínas o el propio tamaño de la partícula viral, el tipo de ácido nucleico, si es ADN bicatenario, monocatenario, ARN monocatenario, positivo, negativo o bicatenario, y el ADN de transcripción inversa, bicatenario o monocatenario. Es así como terminamos esta primera unidad, que es Introducción a la Virología. Muchas gracias por tu atención y sigue adelante con las siguientes unidades aprovechando el material adjunto.